al 11, la palabra kenosis, que significa el despojamiento de nuestro Dios para volverse un ser normal. Es decir, que cuando estaba en la cruz sentía miedo, dolor. Un día antes su sudor era como gotas de sangre, porque sabía lo que iba a pasar. Como hombre tenía temor, como Dios no, pero como hombre sí. Y por eso es que, imagínense, Dios Padre cerró los cielos, pues sí, para mitigar de ver el dolor de ver sufrir a su hijo en su carne. Y ahora me va a decir usted, no, es que Dios no nos comprende. ¿Cómo no? Dios no nos comprende, pero necesita corazones receptivos para entender que todo en esta vida tiene solución al lado de Dios, al lado de Dios y de este Jesús. Hoy, en esta hermosa noche, vamos a ver su humanidad en la tricotomía del hombre. ¿Qué es la palabra tricotomía? Que el hombre es tripartito. Es materia, sí. O sea, cuerpo, es alma y espíritu. O sea, el hombre está compuesto de tres cosas en este mismo ser, que Jesús también lo tenía. Y la Biblia va a ser quien va a hablar que Dios en su humanidad no descuidó esto. Él también era materia, porque Jesús es la parte humana. Él también tenía un alma con la cual se comunicaba con todos los demás, eso es el alma, y el espíritu, que es el que se comunica con Dios. La materia fue tomada del polvo y allá va a regresar, es el cuerpo. Y dentro de este cajón llamado cuerpo hay dos cosas más: el alma, que es donde están las emociones que trasladamos con todos nosotros, para llevarnos bien, para llevarnos mal, para ofendernos, para amarnos. Todo eso tiene que ver con el alma. Pero la comunicación directa tiene que ver con el espíritu. Esa parte tiene que ver de la comunicación con Dios. Y esa es la diferencia entre nosotros y los que están afuera. Perdón, entre nosotros y los que están afuera. Que los que están afuera solo evolucionan nada más en la parte del cuerpo y del alma, pero no le dan chance al espíritu, porque ellos andan ofuscados en sus propias cosas. Lo tienen, ahí tienen el espíritu, pero está adormecido en ellos, porque no quieren ninguna relación con Dios. Ellos lo tienen, pero no lo practican. Usted y yo deberíamos de practicar esa parte de tener esa comunicación con Dios. Y mire, cuando hablamos de la Biblia, Juan capítulo 1, porque vamos a usar la Biblia en esta noche, para que usted vaya poniendo ahí, si quiere le va poniendo tricotomía en la humanidad de Cristo, para que usted lo vaya entendiendo. Aquí Juan 1:14, mire lo que dice. Yo solo he puesto unas partes ahí, que es la parte que resalta el versículo que nos interesa tocar, pero lo vamos a ver todo. Use su Biblia, si no la puede usar, pues aprenda a usarla. Juan capítulo 1, versículo 14, mire lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué es la palabra que nos interesa? Y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho materia, se convirtió en un ser humano normal. Para entender que la palabra, por eso hoy tiene que entender en estas clases que hemos estado teniendo, la palabra Jesús Cristo. Jesús, la parte humana; Cristo, el ungido, es la parte divina. La palabra Jesús Cristo es prácticamente las dos humanidades, la divina y la humana, que Dios ostentaba a través de Jesús. Entonces aquí podemos ver que Él vino a tomar, no había otra manera de entrar. Por eso es que el enemigo, yo creo que se confundió. El enemigo nunca supo quién era Jesús, a la verdad, porque cuando trató de atacarlo para ver si era Dios, el diablo se llevó un chasco, porque cuando le preguntó a Jesús sobre todas las cosas, ¿con qué le contestó Jesús? Con la Biblia, es correcto, pero nunca le dijo yo soy Dios, sino que lo dejó adivinando, le contestó con la Biblia. Entonces el enemigo, como no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es todopoderoso, él no conocía realmente lo que Jesús era, pero él era, además de un hombre normal, era Dios también. Entonces él entró, como lo vamos a ver a través de la concepción virginal, vamos a ver que él entró como un hombre normal, y eso desubicó al diablo y desubicó a los judíos, porque ¿cómo iban a pensar los judíos que Dios iba a hacer el tiro de meter a su hijo en parte divina y parte humana?
y utilizar al Espíritu Santo para que no se involucrara ningún hombre, porque el hombre es el que pasa la parte esencial para concebir en la mujer es receptora. Pero cuando ese espermatozoide se une con el óvulo, entonces genera una vida. Entonces eso que iba a dar vida no podía ser parte de un ser humano, porque la sangre del ser humano está contaminada. Entonces tenía que ser parte divina, pero el diablo no lo entendió. Él no lo sabía, porque no eran planes que le corresponden a él. Entonces aquí queda claro que en su humanidad y en la tricotomía del hombre, Jesús fue carne, para entender que fue humano. Fue humano, pero a la vez también era Dios. Veamos la siguiente. Póngalo allí, anótelo. Si trae libreta ya sabe, porque usted se encuentra con preguntas en la calle y tienen que contestarlas. Hebreos capítulo 2 versículo 14, mire lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está más claro. Dios nos está diciendo, ¿cómo no nos va a comprender con lo que dice ahí? Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está. Él dice, yo estoy entendiéndolos a todos, yo no tengo problema, porque también me encarné, ¿sí? Tomé el cuerpo de un ser humano de la manera natural. Es que eso confundió al diablo, porque como te digo, ¿cómo ibas a pensar tú que un ser humano normal, y cuando él hablaba de que era Dios, se reían todos? Era normal, no era lógico, porque nuestro Dios es ilógico, y el enemigo también se reía lo mismo. Y ahora cuando lo vio sufriendo, decía, ¿cómo van a ver un Dios sufriendo? Por eso ahora entendemos por qué los griegos se asustaban de lo que predicaba Pablo. Pablo predicaba de un Dios que vino a morir en una cruz, y los griegos dicen, ¿un Dios que murió dónde? En una cruz. Los dioses que nosotros conocemos no mueren. ¿Sí? Los dioses que nosotros conocemos no mueren. ¿O no han leído la mitología griega usted? En la mitología griega los dioses no mueren. Esos ahí están siempre. Entonces, al decir Pablo que predicaba de un Dios que había muerto en una cruz, y a través de esa su muerte en la cruz le había dado salvación a la humanidad, dice, qué feo ese Dios, como no lo entiendo. Ahora fíjate por qué. Porque los griegos eran los más inteligentes de su época, y nos han demostrado que a través de todas las épocas no han existido personas como los griegos. Todo lo que los griegos han dejado en literatura, en conocimiento, en la ciencia, no tiene comparación. Los griegos han sido la mamá de la inteligencia, y por eso a todos los demás se reían de ellos, los consideraban bárbaros, porque no estaban a la altura de ellos. Y es normal. Ahora, y Pablo le va a predicar a estos griegos, y los griegos estaban entusiasmados de escuchar todo lo que fuera nuevo. Pero cuando escucharon a Pablo decir que él predicaba a un Jesús que era Dios y que había muerto en una cruz, no, esa sí, todas iban bien, pero esa sí no te la aguantamos, mira. Porque esa no querés dar a tol con el dedo. Claro, porque para la lógica de la mente del griego decía, no, hombre, es imposible. Pero como nuestro Dios es ilógico, porque si fuera lógico igual que nosotros, no la haríamos. Entonces aquí Él nos dice que Él también se hizo carne. Él también fue una persona normal de carne y hueso. La siguiente es Mateo 26, 12 y 38. Mire lo que dice. Mateo 26, use su Biblia. Por favor, úsela. Así va a aprender a utilizarla. Mateo 26, 12, mire lo que dice. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿No? Sobre mi cuerpo. Entonces, ¿quién dice que el mismo Jesús no tuvo un cuerpo? Para aquellos que tratan de rebatir la humanidad. Porque algunos creen que Jesús fue solo divino, fue humano. Y por eso te quiero meter en tu cabecita, y los que me ven a través del internet, por eso es que Dios puede entendernos. Por eso yo no creo en personas que digan no se puede vivir. ¿Cómo que no se puede vivir? Nos hace falta a nosotros convicción para vivir. Nos hace falta deseo de hacer lo bueno.
nos hace falta deseo de ser diferentes, nos hace falta deseos de no ser igual que el montón, pero está en ti y está en mí. Versículo 26, 12 y el 38, ¿qué dice? Mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ahí está la otra parte ya. Aparece una parte del cuerpo y también la parte que él tenía alma también. Porque de qué manera se podía comunicar con los demás. El cuerpo es inerte sin el alma. El alma son las emociones trasladadas en las relaciones personales. Son las relaciones humanas que le llamamos nosotros. Entonces era imposible tener un cuerpo inerte, un robot, pero al ponerle la parte del alma, que es la que comunica con todos los demás, es la que se relaciona con los demás. Entonces ahí ya hay dos partes, ya vio que se va cumpliendo la tricotomía. Ahora veamos la siguiente. Lucas 23, 46. 2 libros más adelante, por favor. Lucas 23, 46. Miren lo lindo que estamos aprendiendo en esta noche. Por eso no menosprecie nada. Cómaselo todo, cómase la cena completa. Es lindo aprender. El pastor Agdalá, imagínense, me ha dicho que le voy a preparar sus líderes allá a Popa el día sábado. ¿Tenés chance los días sábados de ir? Porque él no le gusta enseñar, o sea, él no trae para enseñanza, él trae más para testimonio. Y me dice: ¿podrías ir a enseñarme qué día tenés libre? Solo los sábados en la mañana. ¿Puedo decir? Bueno, ¿por qué me voy a negar? Voy a ir a hacer esa labor. O sea, hay gente que quiere aprender. ¿Y ustedes por qué no pueden aprovechar? Mucho mejor, ¿verdad? 23, 46, mire lo que dice. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí está la otra parte. Entonces ya vimos, fue carne, cuerpo, tuvo alma y espíritu, para saber que se cumple, que lo que el hombre tenía, Jesucristo también lo tuvo. Entonces ahora no te cae el 20 de lo que Él significa para la humanidad, habiéndose hecho hombre, ya vamos a llegar a Filipenses 2, del 1 al 11, habiéndose despojado. Llegó un momento que Jesús se quedó en la pura carne para sentir, en la cruz, Él se quedó en la pura carne, para poder realmente sentir lo que estaba pasando. El dolor era tremendo, estuvo 6 horas colgado, desde las 6 hasta las 3, estuvo colgado, ¿no? Entonces Él te puede decir el dolor que Él sentía como hombre. Y por eso es que nos entiende, y por eso quizás nos da quebrada también. Pero cuando nos portamos mal dice: pues si yo los conozco estos, que aunque yo que anduve por allá, también me encontré con que el mismo enemigo me hizo querer caer. Voy a dar quebrada. Dios no nos bendice muchas veces porque seamos la gran joya, sino porque Dios dice: hay que darles algo a esto, porque de todos modos ahí lo van a ir logrando. Y como conoce la intención de mi corazón, Él sabe que yo quiero, pero hay cosas que se me salen de la borda. No las planifico, sino que me sorprenden, sino que caigo de repente, pero con la misma digo: Señor, perdóname. Eso le gusta a Dios. Señor, perdóname, la regué, se me fue, Señor, me descuidé, pero Señor, aquí voy de nuevo. Eso le gusta a Dios, que no nos quedemos dormidos en el pecado, que deseamos levantarnos. Y luego, mire lo que dice ahí mismo en Lucas 24, 39, ahí un capítulo adelante, Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cómo lo podían percibir? Usted no puede percibir a alguien si no tiene materia de por medio. Si solo tuviera espíritu, no lo podríamos percibir. No se puede ver eso. No se puede, pero la materia sí se puede percibir. Y por hoy dice: ok, para todos aquellos que niegan que yo también me encarné, aquí les digo: vean, les llegó a dar la muestra de su dolor. Ahí le llegó a dar la muestra de lo que él había sufrido también, porque este es el final ya prácticamente. Y les dice: vean, no sean incrédulos, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí se unen las dos.
la carne, el cuerpo y el espíritu. Bueno, ahí tiene esa parte usted. Ahora, dejemos la tricotomía en su humanidad y ahora veamos la otra parte. Veamos su humanidad desde la perspectiva que Él se sujetó a la naturaleza humana. Dios podía haber violentado la naturaleza humana aplicándose nada más bajo la divinidad, pero no era lo que había pactado con su papá. Él tenía que sujetarse a todo lo humano para poder entender al ser humano y para que el ser humano realmente entendiese de qué calidad es nuestro Dios. Primero, Mateo 4:2 dice que tuvo hambre. Entonces fue un ser humano. Se sujetó. No es que no comía, no es que no tenía que recuperar su fuerza. Al sujetarse a la naturaleza humana, los seres humanos comemos o no comemos. Pues él tenía que comer. No solo tenía que remeter, yo soy Dios, no voy a comer. No, él era una persona que quemaba calorías. Era una persona que sentía hambre, apetito, que su cuerpo demandaba. Mire aquí lo que dice en Mateo 4:2. Regresemos 2 libros atrás. Hoy entiende usted por qué es importante estudiar la humanidad de Jesús. Porque Él no violentó nada, se sometió, siendo Dios, se sometió a todo lo que es la naturaleza, pues Él lo había estipulado, no lo podía violentar. 4:2, ahí está. Es el ataque del diablo, imagínense. El diablo lo agarró como dicen en mi pueblo, lo agarró bofito. Miren lo que dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Ahí está. Él se sujetó a la parte de la naturaleza. Él no violentó nada, él fue respetuoso. Y como Dios hubiera dicho, no, yo no voy a comer. Y podía haberlo hecho, pero su obra no iba a estar completa. Eso es lo que debemos de entender en nuestro Dios. Que en la parte, por eso digo, sigue entendiéndonos como Dios entiende a su creación. Porque Él anduvo aquí y se sujetó a lo mismo. Por eso nunca digas que Dios no puede entenderte. Quítate eso a partir de este estudio. Y tú que me ves también a través del internet. Por eso Dios nos entiende perfectamente. Porque Él nunca violentó lo que Él había dejado estipulado en su palabra desde el Génesis. Seres humanos totalmente normales. Pues Él tenía que tener esa capacidad para entender al ser humano. Para saber que el ser humano también necesita energías a través del alimento. Mire Mateo 8:24, dice que Él también tenía sueño, pues necesitaba recuperar la energía a través del descanso. Era Dios, pero también necesitaba descanso en la parte humana. 8:24, ahí póngale, ¿verdad? Él se sujetó a la naturaleza humana como hombre. ¿Lo tiene? 8:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no va, no. 8:24, estoy mal yo, estoy en el 7, aquí voy, perdón. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él descansaba, él necesitaba descanso como un ser humano. El ser humano, si alguien no duerme, ¿cómo lo entiende usted? O está endemoniado o no es de este mundo, pues. Pues sí, porque los demonios no duermen. Y alguien que no sea de este mundo. Es más, si usted cree que pasan ya, yo creo que el ser humano puede aguantar unos 3 días nada más así. Pero yo creo que ya al cuarto. ¿Cuántos días puede que no dormía? Como unos 4 y al cuarto ya la mente te comienza a jugar malas pasadas. Ya te comienza a ser difícil. Yo pasé unos mis 4 días ahí con un hipo que no podía dormir. Y llega tanta la adrenalina a contaminarlo que uno desea morirse. Porque como no hay descanso, tú quieres descansar, pero el hipo me levantaba. Entonces yo quería descansar, pero no podía. Entonces era bien difícil. El cuerpo, usted no lo siente. Usted incluso le hace estorbo, porque usted necesita reposar como ser humano. Él también era Dios
Sí, pero también era hombre. Ya vamos a ver eso de la unión hipostática. Juan 4:6, también él se cansaba. Él caminaba y se cansaba. Juan 4:6. Vamos adelante. Estos son estudios que no debe de perder usted. No los desaproveche. No deje que otros me contraten a mí y me lleven para otro lado. Juan 4:6, mire lo que dice. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Si estaba haciendo sol, pues. Estaba haciendo sol, pues. Imagínense. Y él había caminado, no sé, un hombre normal se creía que caminaba como unos 8, 10, 16 kilómetros, depende de su ¿cómo se llama? De su cuerpo, de cuánto podía usted manejarlo. Y él llegó un momento que llegó a ese pozo y se puso a descansar, pues. Era humano, normal. Entonces por eso es que él puede entendernos perfectamente, que nosotros también nos cansamos. Luego mire, él también tenía sentimiento humano, ¿va? Su corazón se puso triste, ¿va? Para aquellos que dicen que Dios no tiene sentimiento, él también se entristece, le da dolor, él también lo lamenta. Ahí dice, ¿ve? Juan 11:35, que es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró, dice nada más, ¿va? No, es el 117. Y y Jesús lloró. Aquel dice no matarás. Bueno, por eso. Entonces pues, ya va usted queriendo meternos gol aquí entonces. ¿Cómo es? Por una letra. Pero pero de acuerdo a todo, el versículo más corto es este. Y Jesús lloró, ¿no? Va, pues déjelo, va. No vamos a ponernos a leer con eso. Señor del internet, borren eso, por favor, aquí está este hermano. Estamos bien. 11:35, perfecto. Entonces, sí dice, y Jesús lloró. O sea, ¿por qué el sentimiento de Jesús? Porque como ser humano amaba a su amigo, pues. Uno cuando ama a una persona, le siente cariño, lo siente realmente cuando le pasa algo, un accidente, ya no se diga la muerte. La muerte es algo como dice, pero lo acababa de ver. Si yo acabo de estar hablando con él, ayer estábamos haciendo planes para el próximo año. Entonces, claro, Jesús tenía ese sentimiento. Y luego dice Juan 19:2, mire lo que dice ahí. Y dijo, tengo sed. O sea, también tenía necesidad del líquido vital, el agua que todo ser humano necesita. Juan capítulo 19, todo con la Biblia, porque sin la Biblia no podemos explicar nada. Sin la Biblia son puros inventos. 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. No es ese, va. 19 es. 19 es. Eso es. Agrégale un número ahí para no quedar de mentiroso. Gracias, Ferrufino. Se ve que está leyendo la Biblia, Ferrufino. Está poniendo abusado. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Verdad? Tengo sed. Entonces imagínense, para que saber que el cansancio también necesitamos del vital líquido y él también. Juan 19:30 dice, también 19:30 ahí dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Dio, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. O sea, como hombre entregó las armaduras, entregó las herramientas, ¿sí? Como hombre. O sea que entendamos bien otra vez la palabra Jesucristo. ¿De quién es? Hijo María. O sea, María es la madre de la parte humana, Jesús. Para entender que María no es la madre de Dios, no es la madre de la parte divina, del ungido, Cristo. Entonces aquí lo mismo, ¿quién
¿Quién? ¿Qué parte se sacrificó aquí? La parte humana. La parte divina no, porque eso no puede morir. Él no tuvo principio ni fin. Entonces, como ser humano, el ser humano tiene 4 categorías, algunos dicen 3, va. Nace, crece, se reproduce y muere. 4 etapas. Esas son las etapas del ser humano. Nacer, crecer, reproducirme y morir. Esas son las 4 etapas. Y Jesús las cumplió. Él, bueno, no se reprodujo, ¿verdad? Esa no es la parte. Él no podía conocer pecado, pero él nació, ¿sí? Creció y también murió. Ahí está. Hebreos 4:15, ¿qué dice? Mire usted ahí, Hebreos 4:15. Vaya, ahora, los que dicen que Jesús no entiende la tentación, vaya, aquí está. ¿Cómo que puede decir que no nos puede entender de acuerdo a la tentación? Si el mismo diablo lo tentó a él en el capítulo 4 del libro de Mateo, también lo tentó. Y aquí en 4:15, mire lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién dice que el enemigo no nos ataca como lo atacó a él? ¿Y por qué podemos decir que él no puede entendernos si él fue tentado también? Prenda la luz de ahí, por favor, para que le llegue a mis hermanos. Por favor. Muchas gracias, Vicente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Volvamos a caer lo mismo. ¿Por qué estamos estudiando la humanidad de nuestro Salvador? Porque él, al hacerse hombre, desde todo lo que venimos, los ángulos que lo venimos viendo, puso a todo lo que en este mundo pasó y pasa en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Dios no te puede entender? Si Jesús vino y tomó un cuerpo y sintió todas estas características que tenía el ser humano, tuvo hambre, él también necesitó el deseo de descansar, estaba cansado también ahí del camino, iba a necesitar agua también, tiene sentimientos porque lo alteró el que su amigo hubiese muerto, dijo tengo sed, también murió la parte humana y también fue tentado. ¿Qué puedes decir después de eso? Por eso te digo que Dios a través de Jesús nos da quebrada, porque sabe que no nos vamos a portar bien al 100%, Él lo sabe. Jamás cumpliremos el 100%. Nadie lo ha cumplido. Si no, la ley ya fuera una realidad, Él no hubiera tenido que venir. Nadie lo cumple. Pero ojo, no tiene que ser con alevosía, premeditación. Nuestros pecados ya no son pensados, estudiados, planeados, porque entonces significa que no hemos nacido de nuevo. Si yo lo planeo, hago el dibujo del pecado, se llama concupiscencia. Cuando lo ejecuto se convierte en pecado. Pero si yo planifico, imagínate lo que eso es. Estás tomando ventaja. Estás haciendo algo pensadito. Pero Dios te entiende cuando las cosas te sobrepasan. Cuando las cosas en realidad de repente te dominan y te llevan. Pero con esa te pega el chispazo también espiritual. Le dice, Señor, perdóname, no tenía que haber actuado así. Señor, no tendría que haber ofendido. Señor, no tendría que haber hecho eso. Señor, no tenía que haber tomado eso. Señor, no tenía que haberle dicho eso a esa persona que no es mi esposa. Señor, hay tantas cosas que deben de mover dentro de mí. Ahora entramos a la humanidad, pero en los nombres utilizados en la Biblia. O sea, los nombres que se le dieron a Jesús también expresaron la humanidad aquí en la tierra. El primer nombre, ahí está, la parte humana. El primer nombre es Jesús, porque ya te dije que la palabra Jesús Cristo es una palabra de dos significados. Jesús el hombre y Cristo el ungido. Entonces Jesús el hombre es la parte humana y Cristo el ungido es la parte divina. Entonces aquí estamos hablando que cuando le llamamos Jesús, lo estamos llamando desde el punto de vista humano. Por eso él tampoco dijera, nunca renunció a que se le pusiera un nombre totalmente normal como los demás. ¿Por qué le tenían que haber puesto un nombre alejado de la normalidad?
Y Jesús es un nombre común dentro de la cultura. ¿Cuántos nombres comunes hay hoy? ¿Cuántos se llaman Nelson? Un montón de gente. Pero también este Jesús era algo especial. Aunque era hombre, era algo especial, porque era 100% hombre y 100% Dios. Ya vamos a ver esa parte en la unión hipostática. También se le llamó hijo de hombre, según Lucas 19:10, para entender de dónde venía él en la parte humana. Era hijo del carpintero. Por lo menos así lo tomaban. Aunque en Dios sabemos que no era hijo de José. Era nada más en adopción, nada más en reconocimiento. Pero era conocido también como hijo de hombre, pues. También la otra parte es, le llamaban Jesús Nazareno. Recuerde que los nombres estaban unidos al lugar donde ellos habitaban, o habían habitado, o habían nacido. Al decirle Jesús Nazareno, era Jesús el de Nazaret. Entonces el nombre aquí es humano y la localidad a la cual pertenecía él, para entender que en su humanidad los nombres utilizados también formaban parte. Luego Timoteo 2:5 dice Jesucristo hombre, para desvirtuar que la palabra completa atañe a los dos conceptos, a la parte humana y la parte divina, pero al decir la parte, al hacer énfasis en hombre, le hace énfasis a la parte humana. Y eso también lo debemos nosotros de poner en perspectiva y tocarlo. Por eso es que los testigos de Jehová se agarran de ciertos versículos como estos para desprestigiar a Jesús. Se agarran de un versículo como este, al decir que Jesús fue el primogénito. Entonces dicen ellos, si Jesús fue el primogénito, entonces significa que Jesús es el primer ser creado. Tratan de desprestigiar la divinidad de Jesús, pero nada que ver, porque más adelante en Juan Jesús va a decir, el Padre y yo uno somos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que solo bajaron? Por eso, ellos leen los versículos que les compete o les favorece, pero un versículo no hace la Biblia. La Biblia es todo, 31,000 y tantos versículos, 3,000 y tantos capítulos, 66 libros. Entonces nadie va a hacer de un versículo una doctrina. Luego, ahora entendamos el propósito de la encarnación. ¿Por qué Jesús tuvo que tomar el cuerpo de un hombre? Esa es otra cosa que debemos de entender. ¿Por qué Jesús tuvo que tomar el cuerpo de un hombre? Te lo explico sencillo. Porque no había otra manera de poder hacerlo para que el hombre pudiese entender a Jesús. ¿Por qué? Él podía, ¿qué? En lugar de haber muerto en una cruz, haber sacrificado otra cosa. Es decir, sacrifiquemos como en el Antiguo Testamento, sacrifiquemos un carnero sin pecado y hagamos eso así. También podría haber dicho, bueno, hagamos otra cosa, pues rifemos a ver quién de los seres humanos podemos hacer a alguien que lo haga. Pero Jesús al encarnarse, al venir a este mundo, era para que la humanidad comprendiese que ese Dios se estaba exponiendo en un mismo cuerpo humano a todo el dolor y a toda la incomprensión que el ser humano vive en este mundo. Entonces, veamos una parte de los versículos. Primero era para cumplir la primera promesa mesiánica, la de Génesis 3:15, donde decía que Él iba a ser el Salvador del mundo, que Él iba a romper a nuestro enemigo, el diablo. La primera promesa mesiánica es la de Génesis 3:15. Pues al encarnarse Jesús, cumplió esa promesa divina. Mire, desde Génesis hasta aquí, ¿cuánto tiempo había pasado? Y a Dios no se le había olvidado su promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí nos está diciendo cómo Jesús iba a venir y se iba a exponer por la humanidad, pero iba a vencer al enemigo en la cruz de Calvario.
Ahí está claro. Entonces, hay una promesa que sabía que Dios tenía que venir a través de lo normal de este mundo, a través de una mujer. Y el instrumento fue María. También para revelar al Padre, según Juan 8, 1, 18, leámoslo. Juan 1, 18. Él tenía que revelar al Padre, por eso tenía también que encarnarse. Juan 1, 18, déjeme ver. ¿Lo tiene ya usted? ¿O va llegando? Juan 1, 18, veámoslo. Aquí está. Dice, a Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a... Más adelante va a decir, si me has visto a mí, has visto al Padre también. Entonces aquí podemos entender que también Él, cuando hablaba en los términos también humanos, trataba también de hacer entender que su parte divina también trataba de ejemplificar al Padre. Entonces, ahí estamos claros también en eso. También tenemos otro, para quitar el pecado de la humanidad, según Juan 1:29. Dice, el día siguiente vio a Juan que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, anunciaba aquí el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y darle a la humanidad una salvación inmerecida. Ese pecado que nos vino a quitar es el pecado con que habíamos nacido de Adán, porque nosotros somos una generación nueva, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura, porque la primera criatura, esa fue contaminada a través de Adán y todos venimos contaminados con ese pecado. Pues Él vino también a quitar el pecado. Voy a sacar la campanita aquí para ayudarles a los hermanos. Bueno, ahí está. Pero ya con eso, ya usted ya. Hebreos 9:26, veamos qué dice. Hebreos 9:26. Que algunos me comienzan a llamar y entonces no es hora todavía. Entonces yo me siento un poco mal porque 9:26, mire lo que dice. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el... Nosotros hoy somos pecadores, sí es cierto, porque somos humanos, pero ya le dije, no somos personas pecadoras con premeditación, alevosía y patada al pecho. Lo tuyo y lo mío no es planificado ya. No es que nos guste estar en el pecado. El pecado puede sorprendernos. Podemos caer en él, pero con la misma tenemos que echar para él. Otra vez nos debe caer el 20. Porque el enemigo es astuto. Si no fuera ángel de luz, si pintáramos al diablo negro, como yo, con cachos y cola y un tridente, todos haríamos en guinda. El diablo se viste como ángel de luz y nos ataca por la parte que a ti y a mí nos desfavorece. Y como él, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde veníamos nosotros? Del mundo. No nos conoce él si a él servíamos allá. Entonces él sabe que le gusta a Ferrufino y que me gusta a mí. ¿Acaso no sabe? Claro, y hoy que nos hemos convertido, dice, espérate, que a mí me has dejado enganchado, dice el diablo. Me has dejado por un nuevo amor, pero ya van a ver. Yo también sé, yo allá cuando me servías a mí, ya sé en lo que andaba. Entonces él nos cae con lo que nos gusta, porque él nos conoce que venimos de allá, excepto a los jóvenes que van naciendo. Ellos todavía no han caído en su... Pero ya tienen sus artimañas aquí ya, algunos de ellos, ya tienen sus pequeñas cositas pensadas, pero no han caído. Entonces el enemigo todavía no tiene suficiente poder sobre ellos, pero sobre nosotros sí, porque ya sabe que de allá venimos y él ya nos conoce y dice, no, hombre, a Ferrufino ya me lo puedo. Pero entonces el punto es
Pero Rufino tiene que comendarse a Dios y decir: Señor, ayúdame a resistir las acechanzas, porque este me conoce. No hay peor cosa que alguien lo conozca a uno, porque si alguien lo conoce le tiene la cola pateada. Entonces el enemigo, y por eso nos ataca ese fiado. El diablo nos ataca con nuestro pasado. ¿Qué me vas a decir vos? Si vos en el mundo, sí era, pero ya no soy. No, pero al rato te venís conmigo otra vez. Él está trabajando y deja que hasta nos confiemos, ¿va? A veces nos deja dormir un par de días, y allá cuando nos haya mero descuidadito, nos aparece con lo que nos gusta, y ahí podemos caer. Por eso el cristiano siempre debe estar preparado, porque él se aparece, pero se aparece cuando menos lo pensamos, porque como ya le dije, ya nos conoce. Y no lo conoce a Ferrufino, a ustedes también. Dice, también él apareció, imagínense, para destruir las obras del diablo. Ese fue el propósito de la encarnación de Jesús. Juan 10:10. Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero mire lo que dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en. ¿No? Él vino a deshacerlas. Ahora, ahí volvemos a caer. Cuando Ferrufino y yo nos encomendamos a ese Dios, entonces deshacemos las acechanzas del enemigo. Pero si no andamos alentados, el pastor se pierde y Ferrufino también. O sea, los dos se van en la colada, que hay que andar listo. Mire Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ya voy a sacar la campanita otra vez. 2:14. Espérenme. Ahorita porque estoy ocupadito, pero ya voy a sacar la campanita. 2:14. Dígale que está a la par, no sea dormilón. ¿Sabe cuándo vamos a dormir? Cuando estemos palmados, ahí no nos vamos a levantar ya. Ahí va a haber una sola dormida que va a dar. Ya ahí en el féretro ya no se va a levantar. 2:14. Mire lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él tenía que morir en la cruz para destruir. Derramar su sangre destruía. Por eso es que el diablo se enganchó, porque haber pensado, bueno, se murió desapareció el bocón que decía que era Dios, pero se le olvidó que él iba a resucitar. Y la resurrección, la base del cristianismo es la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay cristianismo. Y eso lo dice el libro de 1 Corintios capítulo 15. Vamos allá pues, porque quiero mostrar eso. 1 Corintios capítulo 15. Ahí dice que la base del cristianismo es la resurrección. Se lo voy a mostrar ahorita. 15:12 de 1 Corintios, subrayelo. La resurrección es la base del cristianismo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y cuando dice aquí, mire, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección, era porque los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Abusados. Pablo no, si escribió Corintio aquí, no tenía la menor duda de eso. ¿Lo tiene hoy? Hoy sí ya quedamos claros. Luego, también, el propósito de la encarnación era para dar ejemplo de vida santa. Vaya, entonces sí se puede vivir una vida santa, porque Jesús al encarnarse quería mostrarnos que se puede dar un ejemplo de vida santa. Primera de Pedro 1:15. Para aquellos que dicen que no podemos ser santos. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, porque Él nos pide que seamos santos, porque Él vino a este mundo y también vivió como un ser humano. Entonces Él nos pide que seamos santos igual que Él, para que nos apartemos igual que Él se apartó para su papá.
Entonces nos dice, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, sí se puede. Sí se puede. Solo que hay que siempre estar preparado. Y luego también vaya, ahí estaba otra vez lo que les vengo hablando desde hace rato, para identificarse con la humanidad, para que no digan que Cristo no nos puede entender a la diestra de su papá. Claro que nos entiende, pero nos da, como les digo, hasta quebrada. Dicen, mis hijos tienen ese defecto, pero están trabajando en su problema. Él dice que estamos trabajando, y yo esperaría que usted esté trabajando en su problema. Hay que trabajar en nuestros pecados, en nuestros modelos de vida. 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, va. Hasta ahí llega la traducción, porque lo demás es para entenderlo. Hay una parte. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién dice que no me puede entender? Y el 2:14 que ya lo leímos. ¿Por qué Él se hizo también? Se encarnó. ¿Por qué Él se hizo humano? Para entendernos, para identificarse con la humanidad. Y si quita la palabra humanidad y pone su nombre, ahí cabe usted y yo. Para identificarse conmigo, para identificarse con mi humanidad, con mis problemas, con mis dificultades, porque Él se expuso a todo eso. También para ser exaltado como hombre, Filipenses 2:11, para ser exaltado como hombre. Filipenses 2:11, que es lo que llamamos la kenosis. Ahí arriba dice, humillación y exaltación de Cristo. 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y está con mayúscula, para gloria de Dios Padre, ¿va? ¿Qué más quiere usted? Entender que Él se merece todo honor y toda gloria. Después de haber hecho todo lo que hizo, merece todo honor y toda gloria. También para ser fiel sacerdote, para ostentar las 3 dignidades, profeta, sacerdote y rey. Hebreos 5:1. Hebreos 5:1. Todo esto está lindo aprenderlo para poder defender nuestro cristianismo. 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. O sea, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, sacrificaba por los pecados del pueblo y por los pecados de Él, porque Él era carne también. Pero mire lo que dice el versículo 4: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón, que es que es el primer sumo sacerdote. 9. Para salvar al mundo, ¿va? Por eso Dios se encarnó, ¿va? El propósito de la encarnación es para salvar al mundo. Bueno, Juan 3:16 ya sabe que es una verdad, pero Juan 3:17, vamos atrás. Juan 3:17. Ya no voy a sacar la campanita porque ya no se durmieron, gracias a Dios. 3:17, miren lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo, para que ellos creen que no salva a Jesús, al mundo, para condenar al mundo. Entonces ¿dónde dejan los testigos de Jehová esto? Sino para que el mundo sea salvo por... Entonces ¿dónde dejan los testigos de Jehová la divinidad de Jesús? Claro que puede salvar. María no puede salvar. María no puede salvar porque no resucitó, porque María murió y ella no es corredentora, no puede salvar a nadie, no se puede orar por ella para ir a Jesús, no es cierto. Y no hay otro mediador, dice 4:12 de Hechos, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Cristo hecho. Ahí está. Entonces a María no puede ser intercesora, no es cierto. Mande. 4 Juan. Es este.
Falta el 4:42. Gracias, hermano. Estamos ahí. 4:42. Sí, muchas gracias. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el, y Salvador está con mayúscula, Salvador del mundo. ¿Qué dice? Para decir que Jesús es la parte humana, el Cristo, el ungido, la parte divina. Porque Jesús, pues, es la parte humana. Pero usted dice Jesucristo, está bien también. Pruebas de que Jesús nació virginalmente. ¿Verdad? Pruebas de la concepción virginal de Cristo. Veamos una. Primero, porque era una profecía. Isaías 600, 700 años antes de Cristo lo había dicho. Isaías capítulo 7. Vamos al quinto evangelio, así se le conoce a Isaías, como el quinto evangelio, porque habla más de Jesús que de otras cosas. Es el libro más mesiánico. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Ahí le he puesto encarnación de Cristo. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Va? Entonces, Isaías 700 años, 600 años había profetizado que él iba a nacer de una virgen y que no tenía que tener contacto con ningún ser humano. La concepción iba a ser totalmente sobrenatural, porque el Espíritu Santo es el que iba a operar en esto, porque la sangre del ser humano estaba contaminada. Por eso José, al verla embarazada, se asustó y dijo: de acuerdo a la ley, la mujer que salía embarazada, me hubiera gustado esa ley para hoy, la mujer que salía embarazada y no estaba casada, moría apedreada. Me hubiera gustado eso, para que estas bichas pícaras dejen de andar de locas. Porque antes, si una salía embarazada y no estaba casada, moría apedreada. Entonces José dijo: no, me voy a ir a huir, para que digan José le embarazó y se fue. Cuando él iba agarrando ya la maleta, el Espíritu Santo le apareció y le dijo: ¿para dónde va, José? Tranquilo, porque lo que tiene María, el Espíritu Santo, vos no te preocupes, solo hacerte cargo del niño. Vos decís que sos su papá y no, la vida sigue adelante. Eso, la vida sigue adelante. Y él se quedó, no, se hizo cargo, pues, y al hacerse cargo ya no había ningún problema. Pero estaría bueno eso, pero ya le vamos a ir al presidente Sánchez Serén que lo ponga, o a la nueva Asamblea Legislativa. También, no solo esto es una verdad porque lo confirma o lo afirma la Biblia. Mateo 1:18 al 25, ¿va? Mateo 1:18 al 25, la concepción virginal. ¿Lo tiene? Mire lo que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. La palabra desposada era apartada esa es la cultura. A mí me gustaba una persona, le pedí a mi papá que me acompañara para que mi papá pidiera la mano de esa persona, ¿sí? Y me la apartara. Al quedar apartada es: guárdemela allí, yo regreso, cuando estemos listos nos vamos a casar y yo la vengo a traer a la casa. Por eso las fiestas antes eran que a la novia había que ir a traerla a la casa, para que todos vieran que la novia salía pura de su lugar. Hoy no, la sacamos detrás de la ventana, pero la sacamos por atrás de la ventana. Entonces su madre concebía, antes que se juntasen, se halló que María había concebido. Oiga la palabra, antes que se juntasen en relación carnal. No podía haber relación carnal. Entonces se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, era un hombre tranquilo, era un hombre responsable y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, por lo que les estoy diciendo, para que no fuera apedreada. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Estamos bien? Vamos hasta el 25, ¿no? Luego dice:
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, a Isaías, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Imagínate todo lo que esperó José. No fue un hombre atrevido. Todo el embarazo no pudo, porque no podía hacer eso, porque si no Jesús hubiera sido contaminado, ¿verdad? Por todo, y con la misma relación también iba a ser afectado. Luego tiene ahí Lucas, ¿qué? 1:34. ¿Lo tiene? Mire lo que dice 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Este ya es otra conversación diferente, va. Y le da 1:34 y 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo. Allá dice Jesús y aquí también estamos en el punto. Bueno, ¿qué le parece si lo dejamos aquí? Hemos estudiado una buena parte. Hoy usted ha podido entender mejor todo lo que se refiere a Jesús en su humanidad. Eso lo hemos querido demostrar. Hemos podido entender por qué Jesús se hizo hombre, tuvo la parte humana, para entenderlo a usted y a mí. Póngase en pie, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ya vio que hoy no vino